Gracias a Dios que nos permite continuar estudiando su palabra juntos y vamos a continuar nuestro estudio de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. El día de hoy vamos a ver un tema que he titulado Las formas que matan. Y bueno, quiero de manera introductoria iniciar con Jeremías capítulo 2, verso 13, hablando una verdad que Dios resaltó y que resume bastante bien la esencia del mensaje. Dice la Biblia: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Aquí está hablando la Biblia de que el pueblo de Dios tuvo dos desvíos. El primero de ellos fue que precisamente lo dejaron a Él, o sea, apostataron, lo dejaron de amar, dejaron de rendirse a Dios con todo su corazón. Y el segundo es que crearon un engaño donde se imaginaban o simulaban que no lo habían dejado. Y ese engaño es que Dios es una fuente de agua viva, o sea, Dios siempre nos da una bendición renovada y nos sacia nuestra sed y nos bendice y nos ayuda, nos alimenta y nos llena de la bendición eterna y de su gracia y de su compañía. Pero en vez de ir en humildad a Dios para tener esa gracia todos los días y poder estar bebiendo de Él, la gente con una religiosidad crearon cisternas, estos recipientes, como un esfuerzo humano para retener la bendición de Dios. Si tengo la bendición de Dios, la voy a guardar en una cisterna, un lugar que se usa para precisamente guardar agua y que cuando falte el agua puedas disponer del agua de la cisterna. Sin embargo, no existe una forma de guardar la bendición que no sea a través de la gracia de Dios. Y por lo tanto Dios dice, esas cisternas son rotas, o sea, yo aparté mi bendición de ahí y no hay agua verdadera y no hay gracia y por lo tanto está perdido y simplemente tienen una forma o un engaño de creer que hay bendición, pero no hay bendición. Y precisamente esta situación que Dios describe en este pasaje de Jeremías ocurrió en el liderazgo que sucedió a Salomón después de su muerte, y es lo que vamos a estar describiendo el día de hoy. Es muy importante para que puedas entender la Biblia en el evento que se va a estar narrando hoy y una división en el liderazgo, y lo vamos a estar entendiendo. Vamos a orar a Dios antes de entrar al tema de lleno para pedir su bendición. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que podamos exponer tu palabra, Señor, que podamos entender la Biblia, Señor. Que nos hables, que quede todo claro en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor. Que tú estés con nosotros, Señor. Que podamos comprender el mensaje hoy y que nos libres de hacer cisternas rotas, Señor. Que siempre estemos cerca de la fuente de la vida y que podamos valorarlo, apreciarlo, cuidarlo y amarlo como tú lo mereces, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, la división que ocurrió después de la muerte de Salomón fue debida a su terrible apostasía. Y bueno, vamos a narrarla en Primera de Reyes, capítulo 11, versos 41 al 43. Dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Y los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y aquí estamos viendo la despedida del rey Salomón en la historia, el último periodo en el cual la nación de Israel era una nación unida. Nunca más volvió a tener un rey como Salomón, bajo el cual estuviera toda la nación unida. Después de que él murió, la nación se separó. Salomón, aprendimos juntos en los temas previos que fue un hombre particularmente bendecido, que fue amado por su madre, que fue una buena mujer, una mujer restaurada, creyente, que fue amado por su padre, que fue un buen rey, que también tuvo problemas, pero también buscó la gracia y se restauró. Y que Salomón no siguió el ejemplo de sus padres en cuanto a que no humilló su corazón con su caída, sino que parece no haberse arrepentido, y habiendo empezado muy bien, con mucha sabiduría, con mucha gracia, con mucho poder y con una gran obra que fue el formar, la principal que él hizo, el templo, guiado por Dios y trayendo una luz enorme a la nación,
Después se descuidó y no solamente construyó ese templo, sino otros muchos altares para dioses paganos, porque no guardó su corazón. Y tristemente, después de su partida, Israel se dividió. Y vamos a ver cómo ocurrió esto. Primera de Reyes, capítulo 12, versos 1 al 3, dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo. Y aquí estamos viendo los dos personajes que son aquellos que tomaron el liderazgo de la nación. Los dos los menciona el pasaje. Uno se llamaba Roboam y el otro se llamaba Jeroboam. Roboam fue hijo de Salomón y no parece haber tenido mucha competencia entre otros hermanos. Quizás no tuvo muchos hijos varones Salomón, y sin alguna dificultad él simplemente ascendió a tomar el lugar de su padre, y entonces Israel había venido para hacerle rey. Él había crecido en el palacio, había crecido en la opulencia, había tenido un libro que fue dedicado para él, que es el libro de los Proverbios de Salomón, que fueron dados a su hijo, y también Dios lo extiende para todos nosotros. Y tuvo un padre que en una buena etapa de su vida fue sabio y dejó muchas verdades interesantes, aunque después se desvió. El segundo personaje fue Jeroboam, quien había sido llamado por el pueblo. Esto es, no tenía un liderazgo heredado, como en el caso de Roboam, sino tenía un liderazgo ganado por el servicio y porque había demostrado ser una persona de confianza para dirigir delante de la nación, y lo mandaron llamar de Egipto y lo trajeron y empezaron a comentar sus preocupaciones. Él había gobernado una de las tribus, que era la tribu de Efraín, y sabía estar cerca del pueblo y tenía un liderazgo nato, y el mismo pueblo lo llama para poder negociar con el rey, como que confiaban en que él pudiera dirigir esa negociación. Y vamos a ver qué problema le plantearon al rey. Primera de Reyes 12, versos 4 al 5, seguimos leyendo la historia. Dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. 2 quejas le presentaron al rey Roboam. Hay mucha labor de servicio, hay impuestos enormes, y el corazón compasivo y ancho que alguna vez tuvo Salomón para ver por todos se había perdido, se había hecho un corazón sensual, materialista, y empezó a cargar demasiado la mano a todo el país, y estaba harto ya la nación de tanto materialismo y de tantos impuestos y de tantos requerimientos para servir al rey, a una reina, a otra reina, y toda la corte que trajo Salomón. Y se quejaron de eso, y era una queja razonable. No tienes por qué poner tanta carga sobre nosotros. El rey entonces pidió 3 días para que ellos recibieran la respuesta. Y esos 3 días no lo preparó una respuesta orando, humillándose, yendo a buscar a Dios al templo, sino que solamente pidió consejo a 2 grupos: a los sabios que andaban con su padre, por un lado, y por el otro a los amigos con los cuales él se crió. Y vamos a ver la opinión que le dieron los hombres sabios. Versos 7 al 8 de Primera de Reyes 12 dice: y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban delante de él. Los sabios y prudentes recomendaron escuchar al pueblo, y le dijeron: si tú sirves al pueblo, ellos te van a corresponder. Si tú los sirves, ellos te van a servir. No solamente seas el príncipe y el líder de ellos, sino sé su servidor. Era un buen consejo. Cristo también nos aconsejó que debíamos de servir a los demás, y él mismo se presentó no como el que venía a ser servido, sino como el que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y después el rey Roboam consultó
a un grupo de jóvenes que crecieron con él y que le dieron su opinión. Y terminó decidiendo escoger el consejo de los jóvenes. Y vamos a leer la respuesta y vamos a enterarnos de ese consejo que le dieron los jóvenes. En los versos 12 al 14, Primera Reyes 12, dice: al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y aquí vemos cómo Salomón ya estaba desviado porque estaba azotando al pueblo, estaba golpeando al pueblo, no estaba actuando con amor, sino con azotes. Y aún su hijo, lejos de decir voy a calmar esa injusticia que hizo mi padre, estaba duro de corazón y dijo: no, pues si mi padre fue con azotes, ahora yo lo voy a hacer con mayor dureza y les voy a castigar con escorpiones. Van a ser torturados ahí con escorpiones. Y les habló de una manera muy insensible, de una manera cruel, sin pensar en el riesgo. Y bueno, erró grandemente escuchando el consejo de unos jóvenes que no estaban preparados para aconsejar con sabiduría, como sí estaban los sabios, que fueron aquellos que tuvieron un consejo que fue desechado. Como el líder desechó el oír al pueblo sus quejas, que eran justas, el pueblo desechó al líder. Versos 15 al 16 y verso 18 dice: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee para tu casa, David. Entonces Israel se fue a tus tiendas. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a un carro y a huir a Jerusalén. Dios mismo había ayudado a negociar a Jeroboam. Dios le había inspirado, le dio sabiduría y Dios apartó su gracia de Roboam. Y además lo había predicho a través de un profeta. Había dicho que eso iba a pasar y exactamente estaba ocurriendo. Dios vio la soberbia, el desvío de Roboam y lo dejó ahí en su desvío irse a entregar a la falla. Y empezó a preparar al que iba a ser el rey de la mayor parte de Israel, que fue Jeroboam. Le mandó un profeta, le habló, le dio visión, lo amó. Y estaba Dios de alguna manera tratando con la nación, y como ya había muchos desvíos, prefirió que fueran 2 países y no uno para tratar con ellos. Y estuvieron a punto de irse a una revolución después de este hecho, pues como leímos, el rey trató de mantener a Israel bajo su dominio y mandó al que cobraba los impuestos, pero los otros estaban hartos de andar manteniendo al rey, y entonces apedrearon a aquel que iba a cobrar los impuestos y le dijeron: tú, casa de David, provee para ti mismo, o sea, no vengas a mí a que yo te mantenga con todos los excesos que hay en el palacio, porque no tengo que mantener a un liderazgo tan caro, tan excesivo, tan abusivo. Y tuvo tal miedo el rey que terminó yéndose a Jerusalén, donde tenía la mayor parte de la gente leal a él. Y entonces de esa manera perdió un pedazo muy grande del país. Finalmente Dios fue el que detuvo la revolución entre ambos líderes, porque por poco se van a una guerra interna en Israel. Versos 23 al 25, vamos a ver cómo Dios lo hizo. Dice: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. En este momento, Roboam, el hijo de Salomón, tuvo un acto de cordura, escuchó la palabra de Dios,
dejó de ser duro en su trato y ahora se puso a escuchar a Dios, que le mandó una palabra y que le dijo: hey, ten cuidado, yo soy el que estoy detrás de esto. Y si Dios estaba detrás de eso, él evidentemente no podía hacer nada. Porque si Dios determina algo, no hay hombre que pueda oponerse a Dios. Y lo más sabio que hizo Roboam fue entender: bueno, estuvo mal lo que hice, pero no voy a seguir haciendo mal y añadir más mal, como procurando una revolución o una destrucción o muerte del pueblo. Y a partir de ahí entonces quedó el país dividido de esa manera. Judá fue gobernada por Roboam, también estaba Benjamín, 2 tribus, y estaban al sur y tenían una particularidad que es muy importante entenderla. En Judá estaba el templo, que era el centro de la vida religiosa de la nación. Y también se llamó el resto de las tribus Israel, que son las 10 tribus sin las 2 que yo ya mencioné. Estaba gobernada por Jeroboam y es el reino del norte. Y la peculiaridad que tenían es que no estaba el templo ahí. Y es muy importante para entender lo que pasó después. Y bueno, a partir de ese momento Dios empezó a tratar de manera separada con cada uno de los reyes. Y una incredulidad llevó a Jeroboam, quien era el líder del norte, a establecer un sistema religioso paralelo por miedo a perder el poder. Primera de Reyes 12, versos 26 al 28 dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Deja a Dios Jeroboam, que le había avisado por medio de un profeta, que se lo había dicho de una manera gráfica, con una tela que fue partida, etc. Y empieza a actuar por astucia humana. Y el miedo que él tenía era que en el templo había fiestas religiosas donde al menos 3 veces al año debía de ir todo creyente y adorar a Dios. Y entonces las 10 tribus que dependían de él iban a ir varias veces al año a adorar a Dios al templo. Y él pensó: cuando vayan al templo van a empezarlos a convencer a ellos y van a decir que ya no van a aceptarme a mí como líder, y entonces mejor vamos a hacer unos becerros de oro que Dios nos le había mandado, que era una forma de imponer un desvío religioso. Vamos a inventar una nueva religión para que ellos no tengan que ir al templo. Tiene una costumbre tan grande de ir al templo que es muy difícil quitar esa costumbre. Entonces vamos a hacer una nueva fe. Voy a inventar una religión donde tome los conceptos que ellos tienen dentro de sí, como que Dios los sacó de Egipto, como verdades que tienen en su corazón, y voy a adaptarla para que esa religión yo la pueda manipular. Ya no va a depender del templo, sino va a depender de mí, y de esa manera voy a mantener el poder político sobre estas 10 tribus. Y esto no es otra cosa más que una falta de confianza en Dios, porque Dios le había dicho que él iba a ser el líder de esas 10 tribus. Y si Dios le había dicho y además había pasado, es porque Dios le iba a dar la gracia para ser el líder. Y lo que debió de haber hecho es no meterse a andar manipulando ningún asunto religioso, sino tomar exactamente la responsabilidad que Dios le había dado, que era tomar el liderazgo político, y debió de haber dicho: a ver, vamos a ponernos de acuerdo, yo voy a dirigir políticamente a estas tribus, más no religiosamente, porque Dios estableció un templo y ustedes son libres de ir allá y poder adorar a Dios, y hay que seguir lo que los levitas nos enseñen y verdades importantes. Vamos a adorar a Dios, yo también voy a ir a adorar con ustedes, pero políticamente voy a ser su líder. Y no debió de haber así hecho manipulaciones religiosas para mantener el poder político. Pero estos casos se han dado, el meter la política en la religión para poder tener una mayor fuerza o conveniencia de los líderes. Por ejemplo, Enrique VIII
Después de 1000 años de unidad entre Inglaterra y el Vaticano, decidió separarse en 1534 por un asunto matrimonial. Y la Iglesia de Inglaterra dejó de depender del Vaticano, la Iglesia Católica, y empezó a depender del rey. Hizo un sincretismo, tomó un resumen de las verdades que ellos creían importantes y empezó a adaptar la religión a lo que más le convenía políticamente para poder manipular las cosas a su conveniencia. Eso no solamente pasó en Israel, eso también ha pasado varias veces en la historia. Hay muchos teólogos que dicen que el evento que ocurrió en el Tepeyac también tiene una situación de sincretismo y bueno, te voy a dar la opinión de ellos. Antes en ese lugar era adorada una diosa que era Coatlicue, que era la madre de 400 dioses, y muchas personas iban ahí a adorar a precisamente el Tepeyac. Y curiosamente después apareció ahí una virgen a la cual después se adora y empezó a haber un sincretismo y un cambio. Te modifico a la diosa Coatlicue por la Virgen y ahora la gente va a empezar a adorar a ella, y muchos teólogos dicen que simplemente lo que ocurrió es algo conveniente para realizar una fusión entre la teología náhuatl y la teología católica y empezar a hacer un cambio y fortalecer al liderazgo político que le convenía ese cambio. Eso ha ocurrido varias veces en la historia en muchos lugares, y Jeroboam utilizó exactamente esa misma astucia. Vamos a empezar a mezclar mis ideas con lo que conviene para que yo tenga el poder y de esa manera pueda controlar a la gente. Y además no fue el primero, porque también Aarón tuvo un desliz grave que ya fue narrado cuando estudiamos el libro de Éxodo y el Pentateuco. Y curiosamente, Jeroboam utilizó la misma estrategia que usó Aarón en ese desvío, en Éxodo 32, verso 4. Vamos a leer lo que Aarón hizo de antaño. Y dice la Biblia, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Nadie podía negar que ellos habían salido de manera milagrosa de Egipto. Y entonces Aarón les presentó un falso dios, atribuyendo que el logro de la salida de Egipto era ese becerro que él había hecho, para manipular las cosas, para poder convencer a la gente y empezar a manipular la fe y luego manipular el poder, porque creía que ya no iba a estar Moisés y no podía ejercer el liderazgo solo y tuvo miedo y empezó a adaptar las cosas. Y la misma estrategia que usó Aarón en ese desvío del cual después se arrepintió, usó Jeroboam. Y la tristeza es que Aarón se arrepintió, mas Jeroboam no se arrepintió. Entonces, Jeroboam hizo un sistema religioso que estaba basado en sus ocurrencias y en reglas humanas, con el propósito de mantenerse él en el poder. Primera de Reyes 12, versos 29 al 33. Vamos a ver la mezcla que él utilizó. Dice, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel a sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. O sea, él hizo dos templos que estaban geográficamente ubicados de una manera conveniente, en Dan, en la frontera norte, en Betel, en la frontera sur. Dos templos para que ellos pudieran ir a adorar. E inventó una fiesta cuando le dio la gana, pero de una manera inteligente, porque la fecha que él puso coincidía con la fiesta
de los tabernáculos que se celebraba en Judá. Y entonces, curiosamente, tú vas a celebrar la fiesta de los tabernáculos. No, nadie va a ir para allá. Acá tenemos otra fiesta en el templo que yo he inventado, con las cosas que de su propio corazón sacó, que Dios no le mandó y que él trajo por astucia, porque quería controlar a las masas a través de la religión. Y él mismo ordenó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Probablemente hubo levitas que dijeron: esto está mal, yo me voy a ir del país y yo me voy a ir a Judá y me voy a ir a adorar al Dios del cielo. Y solamente el que estaba en un gran desvío se quedó en aquel lugar. Pero él mismo se puso a sacrificar, se fue ahí a ordenar gente como a él le dio la gana, y empezó a hacer una religión totalmente a modo que dependiera de él para manipular a la nación y quedarse con el poder político. Dios, en su extrema fidelidad, mandó un profeta para advertir el falso nuevo sistema religioso. Primera Reyes 13, versos 1 al 2 dice: y he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, diciendo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Vino y habló al altar, como diciendo: aquí todos están tan duros y tan ciegos que quizás este altar, que es inanimado y que no tiene alma, me puede escuchar. Y al altar te voy a decir que va a venir un rey que va a ser Josías, se va a llamar Josías, lo cual evidentemente pasó, y que él va a arreglar este cochinero que ustedes están haciendo. De tal manera que ya no depende de Jeroboam. Aunque tú quieras establecer un sistema religioso paralelo, hay uno que está sobre ti, que es Dios, y Él sabe lo que va a pasar. Y sobre este altar van a anular tu sistema religioso paralelo. Pero Jeroboam estaba aferrado al poder. Él no le importaba romper la fe de todos con tal de que él se quedara con el hueso del poder político para siempre. Y entonces empezó a hacer toda una artimaña, y a pesar de oír a ese profeta que venía de fuera, porque ya adentro estaba todo corrompido y se habían desviado, no fue sensible a la palabra de Dios. ¿Y por qué fue profeta? Porque dijo una predicción. Profeta no es solamente el que viene y habla, sino el que hace una predicción de algo que va a ocurrir. Y ese hombre fue enviado por Dios porque habló hasta el nombre del rey que iba a limpiar todo aquello, que era Josías. E incluso dio una señal, hubo un milagro además de la predicción. Versos 3 al 5 dice: y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Un hombre solo contra un rey, con todos sus falsos adoradores y con todo su sistema religioso, pero que amaba a Dios. Y fue y profetizó contra el altar y dijo que se iba a quebrar el altar. Y el rey, enojado, quiso parar la palabra que estaba en su contra y dijo: prenderle. Y cuando extendió la mano, su mano se le secó y después ya no la podía enderezar y se le quedó tiesa. Y todo el mundo se quedó impresionado de que el rey ya no podía mover su mano, como diciendo: tu mano depende de Dios y no depende de lo que tú digas, y no tienes fuerza en tu mano. Podrás venir a decir muchas cosas, pero el poder está en Dios. Dios estaba ahí. Y cuando el rey dijo: préndanle, pues a ver quién se anima, porque el primero que levantó la mano contra el profeta fue el rey, y Dios lo estaba juzgando. Y empezó a caer temor delante de todas las personas, como diciendo: yo no me voy a atrever a ir a prender el profeta, porque mira cómo le fue al rey. Y empezaron a tener temor, como Dios diciéndoles: tu poder es nulo al lado del poder verdadero del Dios del cielo. También hubo una nueva señal directa al rey cuando él parcialmente se humilló. Verso 6, vamos a seguir leyendo la historia. Dice: entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios:
te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Dios le estaba hablando. Dios, aún en su misericordia, quería oír la oración de ese profeta por el rey y le restauró la mano. Parecía que empezaba a ser humilde el rey, que podía ser un poco instruido, que le pudieran hablar al corazón. Sin embargo, el rey no aprovechó sus oportunidades, sino perseveró en su maldad. Verso 33 de 1 Reyes 13, seguimos leyendo la historia, dice: con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes en los lugares altos. Fue obstinado, fue perverso, ponía líderes que él quería, no tomaba en cuenta a Dios, solo le importaba quién estaba alineado con él. Así le hacen los líderes cuando se ponen en la carne. ¿Quién está alineado conmigo? ¿Quién piensa como yo? ¿Quién me va a decir que sí a todo? Y solo las personas que estén alineadas, que me vayan a obedecer en todo, empiezan a escoger, y al que opina diferente o al que dice algo distinto, entonces le empiezan a cerrar la puerta porque quieren un liderazgo a modo. Y él iba viendo quién era sumiso, quién lo obedecía en todo, y a ese lo consagraba como sacerdote, y empezó a poner un poder religioso que no tenía ningún fundamento, pero que tenía la fuerza de que iba a depender de él, totalmente una astucia humana. Su sistema fue seguido prácticamente por todos los reyes del reino del norte. Y vamos a ver ejemplos de reyes que siguieron ese sistema que implementó Jeroboam, y que luego otros dijeron: no, yo no voy a romper el sistema porque me conviene seguir manipulando la religión. Y otro llegó, y yo también, y empezaron a practicar de manera sucesiva a los siguientes reyes ese sistema religioso paralelo y desviado. Por ejemplo, el rey Zimri, 1 Reyes 16, versos 18 al 20, vamos a ver un ejemplo. Dice: mas viendo Zimri, tomó la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Aquí vemos un rey que terminó en un acto suicida, sin gracia, sin confianza, sin fe, porque la religión falsa e inventada, que solamente tiene como propósito empoderar a un líder, pero no bendecir al pueblo, sino nada más manipular al pueblo, no trae fuerza al corazón, y no trae gracia, y no trae poder. Y por eso ese Zimri terminó sin gracia, muerto. Y te dice la Biblia, es que él practicó los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, el que inventó una nueva religión, el que era listo y usó su inteligencia para un desvío en vez de usarla para acercarse a Dios. También Acab, otro rey, vamos a ver un ejemplo, versos 52 al 53 de 1 Reyes 22, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a la ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las abominaciones que había hecho su padre. Le agregó más ídolos y más desvíos, pero tenía el desvío original, que era el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, y luego le agregó otros ídolos y otros desvíos. Un hombre que era un cero a la izquierda, manipulado por su esposa, practicante de una idolatría excesiva, que tenía muchas formas religiosas, pero que no tenía la vida de Dios, y que tuvo buenos profetas que le advirtieron y que le hablaron, pero que no fue sensible. Dios hizo recaer la situación de Jeroboam, pagándole exactamente como él trató de hacer con su pueblo. 1 Reyes 13, verso 34 dice: y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Ese rey insultó a la majestad del universo entero, creó una religión que era un teatro paralelo a la verdadera fe, con tal de quedarse con el poder, llevó a muchos a la perdición, trató de dejar a Dios sin pueblo,
y al pueblo sin Dios, porque puso un sistema ahí engañoso para quedarse él con todo y para que él y su descendencia fueran los dueños de Israel. Y precisamente lo que quería retener no lo pudo retener, porque después fue cortada y raída su descendencia de sobre la faz de la tierra. Exactamente lo que quería evitar, Dios lo juzgó y quedó sin descendencia. Unos años después se levantó un hombre que habría de acabar con su descendencia, y vamos a verlo para entender lo que le pasó a la descendencia de Jeroboam. Primera de Reyes 15, versos 28 al 30, dice: lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo, y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías, silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Entonces, ese hombre fue levantado por Dios, cumplió la profecía, y Dios utilizó a ese hombre. Aunque tuviera perversidades y desvíos, finalmente Dios puede usar al que sea, y cumplió su deseo, haciendo en este caso que un perverso destruyera la descendencia de otro. ¿Y qué aprendemos con todo esto? Que es imposible establecer algo similar a lo que Dios hace en el corazón a través de una religión. Porque lo que hizo Jeroboam fue establecer formas que matan, establecer una religión que no te llena, una religión que no ayudó para que se pudiera cuidar nada, ni cuidó su familia, ni cuidó su descendencia, y lo que él anhelaba, que era por siempre estar con su descendencia dirigiendo a Israel, lo perdió por completo, porque se dejó de apoyar en Dios, y porque el que le podía ayudar verdaderamente era el que le estaba dando liderazgo, pero se desvió, apostató también en una incredulidad, y le gustó el hueso del poder político y no lo quería soltar. Y entonces inventó una religión para quedarse él entronado. Como muchos líderes que están desviados y empiezan a cambiar las ideas religiosas y a rebajar las doctrinas y a cambiarlas, porque lo único que les interesa es quedarse ellos con el poder y con una manipulación hacia los demás. Dios dice que todo eso es abominable cuando no hay la esencia en una verdadera fe. ¿Y cuál es la esencia? La única esencia que puede haber en una verdadera fe es cuando se ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Cuando Dios es lo primero en el corazón, y todo lo demás que se haga, una alabanza, una lectura de la Biblia, una reunión, es consecuencia del amor a Dios. Pero cuando no está ese amor a Dios, sino que hay solamente costumbres y ritos, Dios no recibe esas costumbres y esos ritos. Isaías 1, versos 14 al 16 dice: vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dios no quiere que tengamos religiosidad. Dios no quiere las muchas fiestas, las muchas oraciones, cuando sabe que hay maldades en nuestras manos. Tus manos están manchadas de sangre. Fíjate cómo Dios los veía. Y no es que tuvieran las manos manchadas literalmente de sangre físicamente, pero habían hecho asesinatos, habían hecho maldades, habían tenido violencia, y luego venían y alababan a Dios en sus fiestas solemnes, y Dios no veía sus manos limpias. Dios veía sus manos con sangre por la violencia que ellos habían tenido, porque Dios lo que quiere es un corazón regenerado. Y si no está regenerado el corazón, los actos religiosos que puedan venir después no sirven de nada. Aunque ellos perseveraran en el engaño, cuando multipliquéis la oración, yo no la voy a oír. Eran perseverantes. Hay gente que hacen cadenas de oración, que hacen mucha perseverancia y muchas cosas, pero si el corazón no está vuelto a Dios, no sirve. Si lo intentamos y lo intentamos, pero no con la gracia de Dios, todo lo que obtenemos es una religión muerta. Y Dios describe esta religión muerta. Vamos a ver un ejemplo. Segunda de Reyes 17, versos 33 al 34. Dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones en donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes,
ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, a los cuales puso el nombre de Israel. O sea, todo era un engaño en ellos. Entre comillas, temían a Jehová, pero no lo consideraban como Dios y honraban a sus ídolos. Por lo tanto, no había un temor real a Jehová, sino nada más decían que temían a Jehová. Y Dios descubre el engaño que ellos tenían, que eran sus formas engañosas, las formas que matan. Ni le temen, ni le obedecen, ni les importa a Dios, porque lo único que les importa son sus formas religiosas. Y muchas personas están así, aman sus formas, les gusta ir a reunirse una y otra vez, les gusta depender del hombre, les gusta estar en un grupo o en otro, pero no aman a Dios, porque si amaran a Dios, le obedecieran y dejaran ese sistema religioso muerto en el cual se han metido. En el tiempo final, habrá personas que tendrán grandes maldades, pero van a estar disfrazados de religiosidad. Va a haber mucho más fuerte ese engaño y esas formas que matan. Segunda de Timoteo 3, versos 5 al 7, dice que tendrán apariencia de piedad. Fíjate, gente religiosa que aparenta tener piedad, que aparenta tener amor fervoroso, que es el significado de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, no la van a vivir y no van a ser eficaces en ella. A esto se evita. No te acercas a religiosos engañados que aparentan pero que no viven, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. La idea del texto original te dice, tienen la facha de piedad, solamente la fachada, solamente por fuera, pero no tienen la esencia. Y esto es lo que pasa en la religión. Todo es una fachada por fuera, es un vestido externo, pero no es un cambio de corazón. Y Dios no quiere obras externas, Dios quiere corazones que ardan por Él, que no sea por fuera, que sea por dentro, que sea de lo más hondo, de lo más íntimo de nuestro ser, una consagración a Dios, que seamos de Él por completo. Por lo tanto, nos advierte: ten cuidado que en el tiempo final va a haber muchos hipócritas que tengan apariencia de piedad, pero lo único que van a hacer es engañar a personas y llevar, como en este caso, a mujercillas cargadas de pecados, arrastradas en sus concupiscencias, que siempre van a estar aprendiendo otro curso, otra campaña, otra situación. Ahora tienes que aprender esto y ahora lo otro, y siempre van a estar aprendiendo, pero nunca van a llegar al conocimiento de la verdad, porque no tratan a fondo el corazón y no lo arreglan como Dios desea que sea arreglado. El mismo diablo se disfraza como ángel de luz, igual que los ministros falsos que él inspira. 2 Corintios 11, versos 13 al 15, dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, son obreros fraudulentos. ¿Por qué obreros fraudulentos? Porque fingen que trabajan en el reino, pero no trabajan para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Trabajan para sí mismos. Se disfrazan como de algo muy alto, como que fueran apóstoles, como que son pastores, como que son líderes, como que son profetas, y vienen y gritan y dicen muchas cosas, pero no tienen el fruto, ni la piedad, ni el amor, ni la gracia. Simulan que tienen unción y están llenos de soberbia y de desvío. No es de quien diga que es un obrero, sino de quien tenga los frutos de la vida de Cristo. Y te dice la Biblia, no es maravilla, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz, porque él es un engañador y por lo tanto enseña a aquellos que siguen sus principios a ser engañadores también. Jesucristo mismo dijo que el sistema religioso de su época no dependía del Padre, porque lo negaron y estaban a merced del engañador. Y vamos a ver cómo los confrontó Jesús. Juan 8, versos 42 al 44, fíjate, dice la Biblia: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos creían que estaban con Dios, creían que eran enseñados por Dios, creían que el Padre movía sus corazones. Pero Jesús los confronta, le dicen: si ustedes fueran de Dios, me amarían, porque yo de Dios he salido. Pero ustedes no aman lo que Dios ama. Ustedes se aman a sí mismos. Y entonces, ¿a quién amamos? Jesús les decía: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Al religioso le molesta que tú le digas que estás mal y tienes que cambiar. No le gusta que lo confrontes con la verdad, le gusta huir, le gusta no ser confrontado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Se van porque no quieren oír la verdad que les traspase su corazón. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje?, les decía Jesús. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué haces lo mismo que el diablo ha querido hacer? Desde el principio es homicida y no ha permanecido en la verdad, porque siempre el diablo ha querido hacer una cosa: matar a Dios, quitar a Dios del reino y sentarse él. Y por eso, cuando vino Jesucristo, manipuló a las personas para oponer a Cristo y colgarlo en una cruz. Y esos soberbios que decían que seguían al Padre fueron manipulados y siguiendo a sus pecados y no a las influencias de Dios, y cayeron en manos del engañador, colgando al precioso Salvador en una cruz. Porque la religión no te guía a la verdad, porque no es por formas externas, sino es por un cambio de corazón. ¿Qué aprendemos entonces en toda esta enseñanza? Aprendemos en la historia que puede haber divisiones, como las que hubo en Israel, una división en extremo importante. Se partió en dos países. ¿Por qué? Por la apostasía de Salomón y por la desviación del liderazgo hacia la sensualidad. Y cuando los líderes se desvían, después el pueblo se divide también. Y por la dureza de Roboam, que quiso ser carnal y sentirse muy gallito y muy bueno. Aquí es lo que yo diga, yo voy a seguir con más impuestos y te voy a castigar con escorpiones, porque no hay sensibilidad, no hay amor para tratar a los de abajo y para ser pacientes con ellos, sino estuvo queriendo ser más duro y más exigente y pidiendo a las personas más cosas, porque quería vivir para sí y no para Dios, aunque después rectificó y escuchó la voz de Dios. Y cuando empieza a actuar un liderazgo con simpleza, escuchando no el consejo de gente sabia, sino queriendo tener más medios y engrandecerse a sí mismo, también hay divisiones. Pero luego esas divisiones se dan cuenta que no tienen la esencia de Dios, como pasó con una parte del país. Y entonces, para manipular a la gente te conviene mover las cuestiones religiosas, como hizo Jeroboam, que no quería perder el hueso político y empezó a manipular al religioso, inventando una religión paralela. Y debemos de guardarnos de líderes que estén aferrados al poder, obsesionados al poder, que nada más les gusta el protagonismo y estar ahí por siempre, y que son capaces hasta de cambiar la verdad y manipular las cosas para quedarse ellos por siempre, que nadie los mueva. Inventan una nueva religión. Las implicaciones de una religión sin Dios es que te engaña como una cisterna rota que no retiene el agua. No tienes bendición, tienes sed en tu alma y lo sabes. Y vas y cantas y no tienes bendición en el canto. Y abres la Biblia y no la entiendes, porque todo es mandamiento tras mandamiento, dificultad, una cuestión humana, como algo que no sale de las manos de Dios, como formas externas que Dios aborrece, en donde no hay bendición, ni paz, ni gracia. Por tanto, guardémonos de la religiosidad. Guárdate entonces de todo esto. Guárdate de un liderazgo apóstata que te está utilizando para sostenerlo a él. Si es que no está caminando con Dios, déjalo. Cristo dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos.
Hay que entender que hay personas que están engañados por el mismo maligno. Y es interesante, por ejemplo, que el número con el cual se identifica a Satanás, el 666, muchos teólogos lo dividen como un 66, que significa para muchos un tipo de la palabra de Dios, porque tiene 66 libros la Biblia, y también como un 6, 66 más un 6, que es un tipo del hombre. Y no es otra cosa más que el diablo, algo que tienta mucho a los hombres cuando se empoderan en la carne, es a mezclar la palabra de Dios con las ideas humanas, a hacer sincretismos, a hacer ideas religiosas, a olvidar la verdad pura de la Biblia y empezar a meter las opiniones de un hombre mezcladas con las de la Biblia para manipularte, sacarte dinero y hacer una religión que no sirve de nada. Dios no está ahí. Dios está cuando está pura su palabra y cuando hay un corazón que quiere honrarlo a Él. Como conclusión, quiero citar un pasaje que habla de las formas. En Marcos 7, versos 32 al 35, dice la Biblia: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Fíjate cómo la gente que tenía una tendencia religiosa y a ver las formas, fueron con Cristo y le rogaron que pusiera las manos encima de un sordo y tartamudo. Estaban viendo la forma externa. Por favor, Jesús, pon las manos sobre este pobre enfermo sordo y tartamudo. ¿Y en qué estaban poniendo su fe? En que Jesús iba a poner las manos sobre él. Pero no es porque él ponga las manos sobre él, sino porque Jesús mande que su boca vuelva a abrir y que le dijera: sea abierto. Entonces Jesús lo que hace es que lo toma aparte. Yo no quiero dar espectáculos religiosos de formas delante de personas que están poniendo los ojos en formas. Yo no quiero que vean las formas. Y se apartó e hizo la sanidad aparte para que ellos no vieran las formas. Como diciéndoles: no es porque ponga o no la mano sobre él, sino es porque yo dé la orden. Tienes que entender mi esencia, que estoy lleno de poder. No es por las formas, es por mi gracia. Y esto es una enseñanza para nosotros. Dios no busca formas, ni que pongamos nuestros ojos en las formas, sino en su bondad, en su amor, y que nos rindamos de todo corazón a Él. Y entonces hizo algo totalmente diferente. Metió los dedos en las orejas, escupiendo tocó su lengua, gimió y dio una orden totalmente diferente a como ellos se lo pidieron. Porque no es como diga el hombre en sus conceptos humanos, sino es como Dios nos quiere instruir, que es por la esencia, no por las formas. Querido amigo, si dejas de ponerle menos atención al ir a un lugar el domingo, cantar y hacer una cosa de una manera repetitiva, rigurosa, y te pones a pensar más en la esencia, que es de todo corazón, volverte a Dios y amarlo a Él, va a cambiar tu vida. Si buscas de verdad, de corazón a Dios, no por costumbre, vas a estar lleno de poder y de gracia después. Dejemos las formas que matan y vayamos y buscamos al Dios del cielo, y Él nos va a compartir su corazón, y con eso estaremos completos, saciados y alimentados. Pero si permanecemos en cualquier religiosidad que no sea aceptada por Él, estaremos desviándonos, y esos desvíos terminan trayendo muerte. La decisión está en ti. Con esto me despido. Te deseo lo mejor. Que tengas buena tarde. Estamos despedidos. Dios les bendiga a todos.